Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, en el que analizamos la actualidad desde una óptica distinta a la habitual en la mayor parte de los medios de comunicación, la perspectiva sindicalista. También daremos algunos consejos laborales. En este programa veremos varias cuestiones de actualidad. En primer lugar, la carta que mandó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la Comisión Europea, en la que habla de posibles futuras medidas a adoptar una vez pasadas las elecciones. En segundo lugar, hablaremos de la visita de los distintos candidatos a la presidencia del gobierno al Círculo de Economía. En tercer lugar, del déficit de la Seguridad Social, y luego daremos algunos interesantes consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Aquí estamos en una nueva edición de Perspectiva Sindicalista, acompañados nuevamente por David Pedraza. Buenas, David, abogado y colaborador en el servicio jurídico del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores, que ya nos acompañó en la primera edición de este programa. También queremos empezar agradeciendo la acogida que ha tenido este espacio. La verdad es que en una semana hemos tenido casi 500 suscriptores en nuestra página de Facebook, mucha gente se ha descargado el programa, tanto de iVoox o iVoox, como se pronuncie, como de YouTube. Agradecemos también las múltiples críticas que se nos han hecho positivas, animándonos a seguir en esta línea, porque la verdad es que no es habitual en los medios de comunicación que se traten las cuestiones de actualidad desde el enfoque que nosotros le estamos dando. Así que sin más, vamos a entrar en materia porque tenemos unos cuantos temas que tratar y la brevedad del espacio requiere que así lo hagamos. En primer lugar, queríamos hablar de la carta que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado al presidente de la Comisión Europea, el señor Jean-Claude Juncker, en el cual, aunque se ha conocido estos días, está fechada el 5 de mayo de 2016 de este año, en la cual habla de una serie de versiones o visiones de la economía española hartamente cuestionables por el excesivo optimismo que se desprende de ellas, una visión parcial, donde se habla de los contratos que se han celebrado, no de las horas trabajadas, etc., y que termina con una frase muy significativa, que yo quiero reproducir porque lo dice todo. Dice: quiero concluir señalando una vez más mi compromiso personal y el de mi gobierno con el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Conscientes de la necesidad de salir del procedimiento de déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con ese objetivo. Evidentemente, David, esto no le debe haber gustado mucho al presidente que se haya conocido antes de las elecciones, pero lo cierto es que está diciendo que está dispuesto a adoptar nuevas medidas. ¿Qué tipo de medidas? Yo creo que la semana pasada también lo adelantamos, que iba a suceder una cosa así, efectivamente, que se iba a dar la situación de que con el déficit existente pues iban a tener que aplicar recortes. Lo que pasa es que evidentemente no querían lanzarlo al público, y gracias a esta filtración de un diario de la prensa española, pues se ha conocido las verdaderas intenciones del gobierno. Y más que anunciadas y previstas, es que no... Desde luego, el que se crea a eso que dice el gobierno de que va a reducir impuestos, de que no va a adoptar más medidas restrictoras o limitadoras de los derechos sociales, etc., cada uno es libre de creer en los Reyes Magos o creer en lo que quiera, pero vamos, esto es a lo que se compromete el presidente del gobierno con el presidente de la Comisión Europea. No dicen cosas concretas, pero bueno, en cualquier caso, también es verdad que la carta está llena
de un optimismo y de... En fin, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, un párrafo en el que dice que el crecimiento español es equilibrado, que sus componentes más dinámicos son la inversión en bienes de equipo y las exportaciones en bienes y servicios, lo que da una base sólida de crecimiento sin endeudamiento exterior. Cuando, como comentábamos la semana pasada, por primera vez desde 1909, España estaba por encima del 100% de deuda pública respecto a su Producto Interior Bruto. Bueno, sinceramente, no sabe uno qué decir de esto. No sé si está narrando la realidad actual o Alicia en el País de las Maravillas. No lo sabemos, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo, sinceramente, a la vista de esta carta y, bueno, y de las directrices de la Unión Europea y el modelo que está siguiendo Mariano Rajoy, que se está imponiendo, como he dicho, de distancia europea, yo lo comenté, parece un modelo de crecimiento económico made in China, es decir, máximo crecimiento económico, sí, de acuerdo, crecimiento de empleo, pero una precariedad absoluta. Nadie se puede quejar en China de que falta empleo, nadie, pero claro, en unas condiciones infrahumanas. Tampoco en el antiguo Egipto había problemas de desempleo, eran todos esclavos y así, efectivamente, no había problemas de empleo. Efectivamente. Claro, y China, pues actualmente ya se prevé que va a ser la primera potencia a nivel económico. Y parece ser que esas son las directrices y por dónde va la situación. Economías made in China, ese es el modelo que se está imponiendo. Sí, sí. Después del primer programa que hicimos, algunos comentarios nos decían que habíamos sido muy críticos con el Partido Popular, creo que echaban de menos alguna crítica a los partidos de la oposición. Bueno, ciertamente es que es más fácil criticar al que gobierna, que es el que está haciendo algo, que al que está en la oposición. No obstante, es curioso que en este tema, que ha tenido algo más de sensatez a la hora de hablar, ha sido, por una vez, las cosas son como son, Pedro Sánchez, que ha dicho que él no va a prometer bajadas de impuestos porque no lo ve viable. Bueno, pues es la primera vez que vemos a un político que, y no porque defendamos desde aquí al Partido Socialista o a Pedro Sánchez, en absoluto. Pero... Aunque también es verdad que yo creo que a la vista de la carta, yo creo que ha regulado también un poco. Sí. Posiblemente también se haya visto, haya aprovechado, mejor dicho, la coyuntura y haya dicho, yo no voy a bajar impuestos porque sé cuál es la realidad. Pero posiblemente a raíz precisamente de esta carta. En cualquier caso, vamos a enlazar ya con el segundo tema, precisamente a raíz de esto, y es que los distintos líderes de los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones, los tres principales líderes, están ahora mismo haciendo una gira, vamos a decirlo así, por el Círculo de Economía en Sitges. Ayer, jueves 26 de mayo, estuvo Pablo Iglesias. Algunos dicen que con la piel de cordero, porque ciertamente ante los empresarios dijo, ¿cómo nosotros somos los primeros interesados en que los empresarios ganen, etcétera? Otros pensamos, yo por lo menos, que no es que se haya puesto la piel de cordero, es que es bastante más cordero de lo que algunos piensan. Porque yo realmente, visto que su modelo es, algunos dicen que Hugo Chávez, a mí me parece más bien Tsipras, el presidente de Grecia, y visto cómo se ha comportado Tsipras, a mí me da la impresión de que este señor ya se está poniendo la tirita antes de la herida. Exactamente va por el mismo camino, no, que a nadie le quepa la menor duda de que va por el mismo camino. Ya renunciar, bueno, su discurso inicial de Pablo Iglesias, pues lanzaba con que iba a romper con la Unión Europea, impago de deuda, etcétera. Pero ahora sencillamente no habla nada de eso. Incluso hace tiempo hablaba de la posible salida de España del euro. No se le ha vuelto a oír. Efectivamente. Y de hecho lo que está haciendo es tratar de tranquilizar a todos los grupos económicos. No pasa nada, que yo soy un socialdemócrata. Hay de socialdemócrata por Sitges. Está siendo domesticado por el sistema, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ni siquiera le han domesticado. Se ha domesticado él solito. Él solo. Sí, la verdad que sí. Hoy viernes 27, ha pasado Pedro Sánchez, sin pena ni gloria, sin decir grandes cosas, tampoco tiene un aval realmente importante, porque claro, las gestiones económicas que ha hecho, iba a decir el Partido Socialista, pero la verdad es que todos los gobiernos que hemos tenido, porque la UCD hizo una gestión económica desastrosa, el Partido Socialista
en sus dos etapas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿para qué vamos a hablar? Aznar, que es el que dice, no, hombre, es que ese sí que supo gestionar la economía, lo hizo a base de vender los grandes activos que tenía este país, todas las industrias rentables del INI, etc. Incluso se nos metió en la zona euro de esta manera, no vamos a decir que mintiendo en las cuentas, como hicieron otros, pero sí maquillándolas, precisamente, pues eso, vendiendo sobre todo el gran patrimonio que tenía el Estado, etcétera. Bueno, así es fácil. Si vendes el coche para comprar la gasolina, pues no tienes problemas de gasolina. Lo que pasa es que el coche, pues... Y es lo que hemos heredado. Y apostando por un modelo basado en el ladrillo. Y la especulación y... Lo cual, la actividad económica, pues... era bien. Con lo cual, la gestión del señor Aznar, pues tampoco, sinceramente, si se analiza a fondo, tampoco es para tirar cohetes. Y la de Rajoy, pues es que a la vista está. Es que no le salen las cuentas. Y es que, claro, esa carta de la que hablábamos antes, lo que buscaba era que no se sancionara a España por el incumplimiento del déficit, porque la Unión Europea, la Comisión Europea, va a sancionar a España. Se calcula que en unos 2.100 millones de euros. Y esta carta era un llamamiento desesperado para que, por favor, la multa me la pongan después de las elecciones, porque si no me hunden la campaña. Claro, es que hay que decirlo así, De hecho, el comisario europeo Pierre Moscovici lo ha dicho. Bueno, ya veremos si se sanciona a España después de que pase el proceso electoral. No queremos influir en el proceso electoral. Ya. Más bien una solicitud de moratoria, se puede decir, ¿no? Efectivamente, porque desde luego, por cierto, el ministro alemán de Finanzas está que trina hoy mismo por el hecho de que no se ha sancionado a España ya, cuando se cumple todo para habernos sido sancionados. Para haber sido sancionada España. En fin, el siguiente tema que queríamos tratar, antes de entrar en los consejos laborales, era el tema de la seguridad social. Porque es gravísimo lo que está sucediendo con la seguridad social. La hucha de las pensiones está desapareciendo. Se calcula que como muy tarde, en 2018, a este ritmo, no quedará caja de las pensiones. La famosa hucha de las pensiones. El déficit, claro, como nos dice el partido gobernante, el Partido Popular, que la economía se está gestionando tan bien que cada vez hay más empleo, pues claro, uno deduciría, bueno, pues si hay más empleo habrá más cotizantes, y habrá más cotizaciones y habrá más ingresos. Pero curiosamente lo que sucede es todo lo contrario. Lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad, David? Cómo esta forma parcial de ver las cosas pues hacía que esto no fuera así. En concreto hablábamos de que había más cotizantes, pero que cotizaban por menos, tanto por menos horas como por menos salario. Y luego también tenemos otra cuestión, y es que las pensiones son cada vez más. Cada vez hay más pensionistas y el importe de las pensiones pues también es más elevado. Es el problema que viene arrastrando ¿cómo se dice? Las pensiones españolas desde hace ya tiempo. Pero bueno, ha venido agravado la situación por la crisis económica y también, hay que decirlo, por las medidas y por la apuesta del modelo que ha tenido el gobierno. Eso es así. Es decir, han aumentado el número de cotizantes, pero la masa salarial, o sea, las cotizaciones dependen de la masa salarial, se ha visto disminuida. Ha disminuido esa masa salarial por distintos factores. Primero, contratación a tiempo parcial, realización de horas extraordinarias sin remunerar, economía sumergida, también el aumento de esa economía sumergida, el aumento de los falsos autónomos, porque claro, un autónomo evidentemente cotiza menos a la seguridad social que un trabajador asalariado, eso es evidente. Entonces, esos factores pues han aumentado esta situación endémica de la hucha de las pensiones. Y es así, eso no hay. En cuanto al envejecimiento de la población, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Los jóvenes se incorporan al mercado laboral más tarde. Eso es evidente, por la situación que hay. Más tarde, en situación precaria y por tanto, con nula estabilidad. ¿Eso qué provoca? Pues que no puedan formar familia. Eso es la realidad. Y no solamente eso. Es que a mí me gustaría saber qué pensiones van a tener nuestros hijos. ¿Se incorporan, como tú muy bien dices, tan tarde al mercado laboral? No me gusta utilizar la palabra mercado laboral. Vamos a decir mundo laboral, porque el
mundo laboral no es un mercado, o no debería ser un mercado, que sí que lo es. Se incorporan más tarde al mundo laboral, con contratos basura, temporales, con grandes periodos de carencia donde no están cotizando nada. De formación fraudulento. Totalmente. Con unos salarios menores, es decir, también cotizando menos. Al mismo tiempo se han reformado las pensiones para que haga falta cotizar más tiempo para llegar a alcanzar la pensión. Entonces, claro, si ya nos parecen pocas, por no decir miserables, las cantidades que se pagan a los pensionistas, bueno, nuestros hijos, ¿qué pensiones van a tener? No, es imposible. O sea, es imposible alcanzar los máximos a ser una situación de imposibilidad. Si te incorporas tarde al mercado laboral en unas condiciones paupérrimas, es que, o sea, es una situación irreal. O un próximo gobierno cambia la situación, o las pensiones que se van a quedar van a ser mínimas de subsistencia. El Partido Popular ha comentado que ya intentó en los presupuestos generales del Estado de este año, de 2016, hacer una modificación de la que se había hablado mucho ya en un principio, que era la de sacar del sistema de seguridad social las pensiones no contributivas. Es decir, tanto las que cobran las personas que no han contribuido el periodo mínimo, las cantidades mínimas a la seguridad social, como las de orfandad o viudedad. Se considera por parte de muchos economistas que ya de entrada fue un error incluirlo en la seguridad social, porque lo que se trata en este tipo de pensiones es no de pagar unas pensiones en función de algo que se ha cotizado, sino de cubrir un problema social. Claro, efectivamente, que si es un problema social debería asumirlo la sociedad y por tanto el Estado, en lugar de hacérselo cargar a los cotizantes, ¿no? Bueno, pues por una vez vamos a hablar bien del Partido Popular, por lo menos en lo que a mí me toca, en este tema muy concreto, y es que efectivamente nunca debió meterse en el sistema de seguridad social y por lo tanto estaría bien, entiendo yo, sacarlo, las pensiones no contributivas, y que se haga cargo el Estado de ellas, pero no los cotizantes. Pues hablar de los presupuestos generales, que es evidente, es una situación que no se debía haber producido y bueno, en este caso pues sí vamos a decir que el gobierno, la propuesta nos parece correcta, ¿no? Por lo menos a mí, desde luego, sí. Es decir, hay quien dice que, bueno, que también los cotizantes tienen que tener su parte de solidaridad. Yo siempre he dicho, la solidaridad es una virtud individual, ¿no? Sí. Es decir, uno debe ser solidario, debe ser caritativo, pero la sociedad como tal no es ni deja de ser solidaria, sino que simplemente el estado de necesidad, el Estado por obligación, por bien común, debe atenderlo. De todas maneras, yo creo que esa propuesta está muy bien, pero no deja de ser un parche. Claro. Un parche evidente a todas luces, porque... Sí, porque el problema permanece. El problema permanece, exactamente. El envejecimiento de la población, la precariedad, lo que no hemos hablado, que es el tema de la edad real de expulsión del mercado laboral de muchos de los trabajadores. Muchos trabajadores con 55 años pierden su empleo y ya sencillamente con esa edad es imposible que recuperen. Que vuelvan a introducirse en el mundo laboral es imposible. Entonces, ¿de qué sirve también la reforma que hicieron de subir a 67 años la edad de jubilación? Si no está reduciendo esa expulsión de trabajadores antes de tiempo. Evidentemente, eso también provoca esa expulsión antes de tiempo, provoca que haya menos cotizaciones, porque inmediatamente vas al subsidio y esas cotizaciones pues no... Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, para finalizar, antes de pasar al siguiente bloque, solamente mencionar en esta cuestión de la seguridad social un dato que a mí me llama poderosamente la atención y que por más que lo miro no acabo de encontrarle la explicación. Hemos hablado de por qué hay un déficit, de por qué se recauda menos y sin embargo nos vamos a las cuentas de la seguridad social y nos encontramos con que los ingresos por cotizaciones sociales se han ido reduciendo hasta 2014 y por arte de magia en el presupuesto aún no definitivo, es decir, presupuesto consolidado, no liquidación de 2015, pasan los ingresos por cotizaciones de 99.000 millones a 109.000 millones. Y se prevé para 2016 117.000 millones. Ahora entiendo que está en miles de millones porque no lo especifica, pero entiendo que debe ser en miles de millones. Entonces, claro, vamos a ver, si estamos hablando de que hay menos ingresos, ¿cómo puede ser que los ingresos por cotizaciones aumenten?
o están esperando, por lo menos los de 2015, a que pasen las elecciones para que se consoliden y ya ver si efectivamente la cifra es menor. Yo creo que va a ser eso. Y en 2016 un mero ejercicio de voluntarismo que veremos a ver en qué se queda luego, pero lo que no entiendo es cómo, reduciéndose los ingresos, resulta que las cotizaciones dicen que aumentan. Veremos cuando haya unas cuentas definitivas. Esto, desde luego, no me lo creo. Pues nada, terminamos este primer bloque y ahora pasamos a los consejos laborales. Bueno, pues ya estamos de vuelta con los consejos laborales. David, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? En cuanto a los consejos laborales, pues cómo situarse o enfrentarse a un despido, ¿no? El despido, ese momento en el que tantas personas no saben exactamente qué hacer, en el que te cogen a traición y te dicen firma aquí, ¿no? Sí, exactamente. Los trucos, o incluso ponerte un folio por encima del texto que vas a firmar para que solamente quede el margen de la firma. En fin. Bueno, yo te digo algo que yo también como abogado laboralista me he encontrado con situaciones de lo más extraño. En cierta ocasión, un trabajador me llamó indignado porque después de haber firmado todo, después de haber dicho en el presente acto recibe en metálico la cantidad X y haberle puesto el cheque encima de la mesa, una vez firmado, el jefe cogió el cheque, se levantó, salió y dijo, tú ya has firmado que te lo he entregado. O sea, tal cual. O sea, alucinante. Tal cual. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Y hay una serie de consejos para evitar esos trucos porque, en fin, la picaresca española y del empresariado español yo creo que daría para hablar horas y horas. Del mal empresariado español. Porque hay que puntualizar que hay mucho empresario que de verdad es el trabajador número uno de su empresa, que le echa muchas horas, que le echa mucha dedicación, pero hay otros muchos que no. Hay otros muchos que son bastante cucos, por no decir otra cosa. Así es. Entonces, el principal consejo para enfrentarse a una situación en la cual te sorprenden con una carta de despido es sencillo. Yo así se lo recomiendo a mis clientes porque no fallan. Muchas veces me preguntan, bueno, me entregan papeles, no sé qué papel me están entregando, no los entiendo. Digo, sencillo, tú no te pongas en ese momento de tensión, no te pongas a mirar qué papel te están entregando. Lo que tienes que hacer simplemente es firmar, poner la fecha del día, ahora diremos las razones por las cuales se tiene que hacer todo esto, y poner no conforme y pendiente revisión. Todo documento que te entregue la empresa se hace así. De hecho, sería interesante poner el no conforme antes de la firma, por si acaso alguno tira del papel, que también se ha dado algún caso. Exactamente, así. Entonces, en ese caso, pues cada elemento tiene su razón. La firma, voy a poner un ejemplo para que se entienda, yo creo que perfectamente. Hay un caso reciente de un cliente que resulta que su periodo de prueba de este mal llamado contrato, mejor dicho, bien llamado contrato Rajoy, que tiene un periodo de prueba de un año, contrato de apoyo a los emprendedores, pues resulta que a la empresa se le había pasado varios días de ese año, ¿no? Y claro, dice, bueno, ¿qué hago si vienen con una carta diciendo que el periodo de prueba ha terminado? Digo, no te preocupes, si ya terminó hace 2 días el año, tú firmas, primero no conforme, firma y pones la fecha del día. Porque claro, el truquito, y por eso se tiene que poner la fecha, es que muchas veces te entregan una carta fechada con el día de hace 3 días o hace 4 días. Para que se te pase el plazo de reclamar. Se te pase el plazo de reclamar, para que entre dentro del periodo de prueba y esté bien realizado esa rescisión del contrato, bueno, que también habría que analizarlo, etc. Lo importante, poner la fecha, es importantísimo. Y evidentemente el otro elemento es el no conforme, pendiente revisión, da igual la fórmula, lo que importa es que no se manifieste una voluntad explícita de que se está conforme, porque si no añades ninguna coletilla, posiblemente pues estés conforme con un parrafito que siempre incluye
los empresarios en los finiquitos. No tengo nada más con el percibo de estas cantidades, no tengo nada más que reclamar contra la empresa. Pues bien, si firmas ese finiquito y no pones no conforme o pendiente de revisión, date por perdido porque las posibilidades de la reclamación disminuyen a un nivel bastante importante. No las anulan totalmente porque hay jurisprudencia, que en fin, pero evidentemente disminuyen. Entonces, lo dicho, como recopilación, papel que te entrega la empresa, no conforme o pendiente de revisión, da lo mismo, fecha y firma. Y ya frente a eso, a continuación acudes a un abogado laboralista, el cual te aconseje correctamente qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Perfecto. En el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores hay un montón de abogados laboralistas repartidos por toda España que sin duda les atenderán con bastante más interés que el que va a poner la empresa a la hora de hacerles firmar los papeles. Mucho cuidado con eso. Yo también les recomiendo muchas veces que graben las conversaciones. Pongan el móvil a grabar, porque cada vez que te dicen el jefe te quiere hablar contigo, una reunión con el jefe, algo raro va a pasar. Y siempre lo que faltan son pruebas. Bueno, pues las grabaciones, hay que dejarlo bien claro, son legales. Lo que no puede uno es grabar a terceros sin su consentimiento. Eso es lo que no se puede hacer. Pero una grabación propia siempre es legal y puede servir de prueba luego en un posible juicio que se puede hacer. Frente al supuesto que han puesto de ejemplo. Que cojo y me llevo el cheque del empresario. Por ejemplo, efectivamente. Y ahí hubiera quedado acreditado que el jefe se ha cogido el cheque. Que si no, tú has firmado que lo has recibido y a ver, es que lo has firmado. Exactamente. Y es muy difícil luego tratar de probar lo contrario. Muy, muy difícil. Sobre todo cuando pone que se ha percibido en efectivo. Claro, si se dice se ingresará en la cuenta corriente del trabajador, etcétera, pues ya se puede comprobar. Pero es que normalmente cuando operan así, cuando actúan así, ya lo tienen todo previsto y es en efectivo lo que pone que se ha recibido. Bueno. Y luego ellos en sus cuentas, porque esa es otra. Algún compañero me ha dicho, hombre, a lo mejor si se pidieran las cuentas de la empresa, donde se ve si se ha pagado o no esa indemnización, no, es que van y lo incluyen. Porque las empresas luego tienen mucho movimiento en negro, entonces lo justifican muchas veces y está uno indefenso completamente. Claro. Así que todas las pruebas son pocas. Y más ahora el tema de las grabaciones, porque ahora, gracias a la tecnología, todos tenemos un estupendo teléfono inteligente que hace grabaciones de audio, de vídeo. Pues, tenemos una herramienta, el trabajador tiene una herramienta eficaz para obtener pruebas de la entrega de finiquito y le vale perfectamente para el juicio. Muy bien, David. ¿Algo más? Nada más. Ya hemos terminado. Pues les agradecemos su atención, la buena acogida que ha tenido el programa. Esperamos seguir contando con ustedes. Ya saben, suscríbanse a nuestra página en Facebook, Perspectiva Sindicalista, y a nuestros canales en YouTube y en iVoox o iVoox, como prefieran pronunciarlo. Les agradecemos su fidelidad y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.